Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desde los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos al Señor. Padre celestial, nuestro gran Dios, te pedimos esta mañana por los méritos de Cristo que envíes a tu Santo Espíritu para que nos ilumine, nos consuele, nos enseñe, exalte a nuestro gran Salvador. Te pedimos, Señor, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El título para este sermón es Cambiando nuestras lágrimas en bendiciones. Cambiando nuestras lágrimas en bendiciones. Y está basado en el versículo 6 de este pasaje, el Salmo 84. El versículo 6 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. El versículo puede ser traducido de otras maneras, no sé qué versión tienen ustedes. Algunos toman la expresión valle de lágrimas como si fuera un lugar geográfico. Entonces lo traducen, como dice el original, valle de vaca. Vaca de B grande, no vaca de B chica, ¿verdad? No, como si fuera vaca de toros y vacas, no. Pero vaca B grande. Y lo traducen así algunas Biblias. La expresión, la lluvia llena los estanques, literalmente en el hebreo lee, la lluvia contiene bendición. Es por eso que la versión de la Biblia de las Américas traduce aquí este versículo, pasando por el valle de vaca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Esta mañana nos vamos a limitar a meditar en esta enseñanza de este texto. El versículo nos enseña que como cristianos podemos cambiar el valle de lágrimas en fuente de bendiciones. Como cristianos podemos cambiar el valle de lágrimas en fuente de bendiciones. Creo que todos sabemos y hemos pasado por muchos valles de lágrimas. Sabemos que es verdad lo que el Señor nos dijo, que en este mundo tendríamos aflicción. Tal vez derramamos lágrimas aún hoy en día por angustias, traiciones tal vez. Derramamos lágrimas por miedos, dolores en el alma o dolores en el cuerpo. Yo no apuesto, por supuesto no apuesto, pero yo apostaría que la mayoría de los que estamos aquí estamos pasando por alguna aflicción. Y algunos por una aflicción, una angustia muy fuerte. Tal vez alguna tristeza, una angustia muy fuerte por un hijo, una hija, un esposo, un padre. Tal vez alguna angustia, una tragedia, una presión muy fuerte por algo en el trabajo o una enfermedad crónica. Escuchó esta semana pasada el doctor diciéndole, ya no hay nada que hacer, lo siento, tenemos que esperar. Si eres cristiano, vas a pasar por ese tipo de aflicciones, sí, pero de seguro te vas a afligir y te vas a angustiar mucho
por los pecados que te afligen y te asedian. Podemos escuchar desde el púlpito cada domingo los mandamientos. Y esta mañana escuchamos del séptimo mandamiento y nuestra conciencia nos acusa. Y creo yo que a los mejores cristianos los acusa más, y uno se puede sentir, es que vi a esa muchacha y vi a ese muchacho y es cierto, y porque yo llevo 20 años como cristiano que tengo estos pensamientos, estas actitudes y aún como recalcó nuestro hermano estos gestos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo merezco el infierno eterno. Y nos angustiamos, nos entristecemos mucho aún por eso. Pasamos por valles de lágrimas, valles de vaca. Pero el sermón es positivo. El sermón es para animarnos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente de bendiciones. Es como la enseñanza, esta lección es como la enseñanza del Salmo que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la semilla preciosa, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. El Salmo 126. Hay otro salmo que dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo puedes tú cambiar tus lágrimas en bendiciones? O como dice el versículo 7, ¿cómo puedes tú andar de poder en poder, aún pasando por esos valles de angustias y tristezas? Muy bien, hay varios pasajes que nos enseñan cómo, y nos enseñan mucho de este tema. Esta mañana vamos a limitarnos a lo que nos enseña este salmo. Bien, hay muchos otros pasajes que pudiéramos ver, pero nos vamos a limitar a este salmo. Según este pasaje, el Salmo 84, ¿quiénes son los que convierten el valle de lágrimas en fuente de bendiciones? Muy bien, en primer lugar, anoten en su cuaderno, en su corazón de seguro, que usted puede cambiar sus valles de lágrimas en fuentes de bendiciones cuando el Señor es su Rey y Dios. Cuando el Señor es su Rey y su Dios. Versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El salmista aquí expresa ese ardiente deseo por estar en la casa de Dios. Pero no porque el templo, la casa de Dios, el tabernáculo en esos tiempos era algo magnífico, algo muy adornado, algo con mucho significado, que lo tenía, por cierto, pero porque era la casa de Jehová de los ejércitos, era por Dios mismo. O como él dice, y muy personal lo dice, ¿verdad? Mi corazón y mi carne cantan al vivo. Versículo 3, Rey mío y Dios mío. Entonces podemos pensar y concluir que podemos pasar cualquier tristeza, cualquier trauma, conociendo personalmente, sabiendo de Jehová de los ejércitos y teniéndolo como nuestro Rey y como nuestro Dios personal. Creo que no es coincidencia que más que ningún otro salmo, en este salmo tenemos al Señor descrito, mencionado como Jehová de los ejércitos. Versículo 1, versículo 3, versículo 8 y también en el versículo 12. Jehová de los ejércitos recalca que Dios está sobre todas las cosas. Él gobierna en el cielo, en la tierra, en todo lugar, con su poder infinito. Él es soberano en los cielos y en la tierra y en nuestras vidas, en todo lo que nos pasa. Si aplicamos esta verdad al pasar por los valles de vaca, podemos convertirlos en fuentes de bendiciones. Y esto pensando, como dice un himno, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Dios es soberano.
Dios ha decretado, Dios ha predestinado todo. Y todo lo que pasa en el universo, en las galaxias, en la tierra, en los microbios, pero en nuestra propia vida también. En lo que nos pasa cada día, a diario. Entonces, podemos pasar de ese valle de lágrimas a una fuente de bendiciones pensando, mi Rey, mi Dios, quiere que yo pase por este valle de tristezas, por este valle de sequía, por este valle de desolación. Y no porque Dios sea cruel, por supuesto que no. No porque Dios quiere y le gusta que suframos y no las pasemos llorando, por supuesto que no. Pero Él tiene sus propósitos santos y buenos. Por ejemplo, puede ser que Dios haga que pasemos por un valle de lágrimas para, como nos enseña Romanos 8, para hacernos semejantes a la imagen de su Hijo, para que tengamos las virtudes de Cristo. O puede ser para que aprendamos a regocijarnos solo en Él, no en las cosas de la vida, no en las cosas de este mundo, pero para que nos regocijemos solamente en Cristo. O también, como nos enseña 1 Pedro capítulo 1, para que progresemos purificando nuestra fe. Dios tiene sus propósitos. 2 Corintios 1 nos enseña, muchas veces Dios deja que pasemos por tragedias y angustias, y el apóstol dice, perdimos la esperanza de vivir. Puede ser que usted haya llegado a ese punto de, no sé, ya no voy a vivir, no sé cómo voy a hacer esto, no puedo ya. Y dice Pablo, esto sucedió para que podamos tener compasión y misericordia de los que pasan por estas cosas. En la iglesia, yo no le diría en mi iglesia, pero me atrevo a decirlo ya que no estamos en mi iglesia, pero una hermana estaba sufriendo mucho porque había perdido su bebé. Es terrible esto. Y yo como hombre sí puedo decir ciertas palabras y como hombre y como pastor puedo leerle ciertos versículos para tratar de consolar a nuestra hermana que había perdido a este bebé. Pero lo que se me ocurrió y fue lo mejor que pude hacer, decirle a otra hermana en la iglesia que había pasado por lo mismo, que ella fuera y abrazara a esa hermana y llorara con la hermana y leyera las promesas con la hermana. Hay cierta comunión en las personas que hemos sufrido algo similar, pudiera decir místico, pero es algo del Espíritu Santo. Y muchas veces pasa eso, que Dios permite cierto accidente, cierta muerte, cierta cosa horrible, cierto trauma en tu niñez, para que tú puedas decirle a esa hermana, a un hijo tuyo, ¿sabes qué? Yo pasé por lo mismo, yo pasé por ese valle de vaca, pero Dios me ayudó y lo ha convertido en una fuente de bendiciones. Ahora, la pregunta práctica para ti esta mañana es, ¿has llegado al punto de clamar como David, Rey mío y Dios mío? O ustedes conocen la expresión más de, como dicen, Santo Tomás, ¿verdad? El dídimo, el gemelo, el que dudaba tanto. Cuando el Señor le apareció, ¿verdad? Después de su resurrección, y le dijo, muy bien, ¿quieres tocarme? ¿Quieres ven y poner? Ven, pon tu dedo. ¿Se acuerdan qué dijo Tomás? Señor mío, Dios mío. Han llegado al punto de decir, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Él es mi Rey, mi Dios. En las palabras de los teólogos y del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, has hecho un pacto con Dios, que Él será tu Dios, que Él puede hacer lo que Él quiera con tu vida. En otras palabras, en términos más modernos, has recibido a Dios como tu Señor y Salvador. Él es el Rey de tu vida para siempre. En las palabras más sencillas y más conocidas, ¿eres tú un cristiano?
¿Eres tú un cristiano? Solo si eres un cristiano o un creyente y que podrá participar, por cierto, de la Santa Cena. Solo así podrás convertir el valle de lágrimas en fuente de bendiciones. Muy bien, en segundo lugar, anoten en su cuaderno, en su corazón. Usted puede cambiar sus valles de lágrimas en fuentes de bendiciones cuando mantiene un espíritu de alabanza a Dios. Cuando mantiene en su vida un espíritu de alabanza a Dios. Una vez más, espero que podamos captar ese sentimiento, esa alabanza del salmista cuando él dice en el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Él canta, ¿verdad? Los salmos son canciones, himnos de los... Anhela mi alma y ardientemente desde los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión, la golondrina, nido para siempre, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es un espíritu de adoración, de alabanza, honra, exaltación a nuestro Dios. Hace tiempo me llamaron por teléfono para saber la dirección de la iglesia y me preguntaron, ¿y tienen alabanza? Yo les dije, sí, claro, tenemos alabanza. Pero yo ya sabía lo que querían decir con tienen alabanza. Lo que querían decir, tienen grupo de alabanza. Lo que querían decir, tienen canciones emocionantes, repetitivas, aplausos, baterías, luces. Bueno, en la Biblia, alabar a Dios no tan solamente se trata de cantar. En la Biblia, alabar, adorar a Dios, se trata de admirarlo. Sí, adorarlo, pero exaltándolo, reconociendo quién es. Su increíble misericordia, su poder, su majestad, su sabiduría. Y sobre todo su gran misericordia para con nosotros en Cristo. Entonces, mantener un espíritu de alabanza no significa que vas a estar en tu trabajo cantando y adorando. Amén, hermano. No. Si tú eres una persona muy contenta y te gusta cantar en tus trabajos y coritos, adelante, ¿verdad? Adelante, ¿no? Pero se trata más bien de tener un espíritu en tu corazón, en tu vida, de apreciar de verdad quién es Dios y mantener una reacción optimista, óptima, cristiana, real, de quién es Dios y lo que Él se merece en canto, con la voz, con tus palabras, tus pensamientos, con tu trabajo, con tus ofrendas, con todo lo que eres y lo que haces. Esa es la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Y es esa apreciación, esa reacción por la cual si cantamos, nos gozamos, le glorificamos, aún en los valles de lágrimas. Y al pasar por esos valles de lágrimas, entonces nos ayuda a no pensar en nuestros dolores, en nuestros problemas, o en nuestros deseos, o nuestra comodidad. Pero ¿qué es lo que alaba a Dios? ¿Qué es lo que glorifica a nuestro gran Rey, a nuestro Dios? De eso se trata la cristiandad. Y nos han dicho, ¿verdad? Muchas veces, a la hora de la hora, no pienses en ti, no pienses en el dolor, no pienses en el problema, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Dios. Cierto. Pero ¿cómo hacemos eso? Se trata de mantener un espíritu de alabanza, no tan solamente el domingo cantar en la mañana, y no tan solamente adorar al Señor en nuestras ofrendas, pero toda nuestra vida, nuestras actitudes, palabras y acciones, admirar a Dios, sabiendo quién es y cómo es Él y lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Entonces, esto por supuesto no quiere decir que nos vamos a volver robots y de alguna manera estar siempre cantando y gozosos, aun cuando tengamos que caminar sobre piedras, ¿verdad? Calientes. No.
Pero cuando vamos por esos valles de Baca, vamos a pensar, de alguna manera esto va a glorificar y alabar a mi Dios. No sé cómo, tal vez no sé cómo, pero yo lo puedo sufrir y Dios me va a ayudar a sufrirlo. Va a pasar, porque yo sé que mi Dios será exaltado a través de esta angustia. Ahora, escuchen bien aquí. La pregunta práctica para ti aquí esta mañana entonces es: ¿aprecias, amas a Dios como para querer tan solo la alabanza y la adoración en tu vida, en todo lo que te pasa? ¿Aprecias, amas a Dios de tal manera que estás dispuesta a sufrir cualquier cosa con tal que Dios se glorifique? Como dice el salmista, Sela. ¿Sí saben qué significa Sela? No están muy seguros, pero la mayoría de los eruditos creen que Sela significa paren, pausen, piensen. Entonces, Sela aquí, piensa en esta pregunta. ¿Estás dispuesta a sufrir cualquier cosa, cualquier dolor, cualquier tristeza, perder a un hijo, sufrir con ese esposo, perder ese trabajo, perder tu salud, que el doctor te diga, lo siento mucho, usted tiene cáncer? ¿Está dispuesto usted a sufrir cualquier cosa para que Dios se glorifique? Esa es la pregunta aquí. Cuando nosotros mantenemos un espíritu de alabanza y adoración a Dios por quién es Él, cómo es Él, y lo que Él se merece por todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo, entonces podemos llegar a ese espíritu, a ese aprender contentamiento de Filipenses 4, pase cualquier cosa. En tercer lugar, anote en su cuaderno, en su corazón, usted puede cambiar sus valles de lágrimas en fuentes de bendiciones cuando tiene en Dios su fuerza. Cuando tiene en Dios su fuerza. Y aquí está la solución al problema que teníamos ahorita, ¿verdad? Yo no estoy dispuesto. Hermano, yo no estoy dispuesta. Es cuando tienes en Dios la fuerza, la fortaleza, que puedes llegar a ese punto. Y digo que puedes tú cambiar ese valle de lágrimas en fuente de bendiciones cuando tienes en Dios tus fuerzas, por lo que dice el versículo 5 y 6. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. ¿Cómo? Porque tienen en Dios sus fuerzas. El cristiano entonces es un hombre o una mujer que ha reconocido su gran debilidad. Ha reconocido, sin Dios no puedo hacer nada. Entonces busca la fortaleza de Dios, busca el poder de Dios en su vida. Y es en Dios que tenemos fuerzas desde el principio para arrepentirnos. Es de Dios que tenemos la fuerza para tener fe. Es la salvación desde el principio hasta el final es de Dios. Y las fuerzas para creer, las fuerzas para arrepentirnos, las fuerzas para toda la cristiandad vienen de Dios. Pero también Él es el que nos da poder para vivir de día en día. Pasar por los valles de gozo, pero también por los valles de tristeza. Pasar por toda y cualquier situación, es en Dios que tenemos el poder. Quiero que vean un pasaje, a mí me encanta, me fascina este pasaje, me ha ayudado mucho. 1 Samuel capítulo 30,
Voy a comenzar a leer en el versículo 1, así no les tengo que explicar todo lo que había pasado en la historia, nos explica algo aquí el contexto. 1 Samuel capítulo 30 y versículo 1. 1 Samuel, el capítulo 30 y el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Qué valle de vaca, ¿verdad? Les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Punto y coma. Subrayo en las siguientes palabras. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto es lo que nos dice en el Salmo 84. El hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Ahora, hermanos, hermanas, lo práctico aquí, es cierto, hay un himno que dice, las fuerzas vienen de Él, y muy cierto. Pero eso no significa que nos quedamos sentados, pasivos, esperando una energía mística, pentecostal, automática, y que Dios nos va a dar poder. No. El versículo, el texto, el salmo no dice, atravesar el valle de lágrimas, Dios lo cambia en fuente. No dice eso. Nosotros, con el poder de Dios, con la ayuda de los medios que nos da Dios, lo cambiamos en fuente. Lo repito, nosotros, con el poder de Dios, las fuerzas que vienen de Él, con la ayuda de los medios que Él nos da, lo cambiamos en fuente de bendiciones. El medio que enfatiza el Salmo 84 es el de estar en la casa de Dios. Por supuesto, de eso se trata el Salmo. Es en la casa de Dios, es en la iglesia, donde nos encontramos la fuerza, la mayoría del poder de Dios para con nosotros. Pues es en la casa de Dios que aprendemos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha hecho por nosotros? Es en su casa que nos acercamos más a Él. Claro, en oración, pero también escuchando su palabra, participando de los sacramentos. Es tan importante esto. Es en la casa de Dios, por supuesto, que nos fortalecemos al compartir con otros hermanos. Y sobre todo nos fortalecemos en Cristo. Él edifica su iglesia en su casa, en su iglesia, valga la redundancia. Entonces, convertimos las lágrimas en bendición al saber del poder de Dios en nuestras aflicciones, en nuestras vidas, viendo cómo el Espíritu Santo usa esas lágrimas al orar y ver las oraciones de Dios contestadas en otros hermanos, en la iglesia misma. Al ver cómo esos traumas y tristezas aumentan nuestras virtudes, ya no tenemos tantas dudas aún de participar de la mesa del Señor. Ya hemos hablado con los pastores y hemos confesado nuestros pecados a Dios y sentimos más del poder del Evangelio en nuestras vidas. De eso se trata, hermanos. Entonces, Dios usa esas debilidades, ciertamente, esas angustias, esos dolores, para que el poder de Cristo repose en nuestras vidas. Son las palabras de la Escritura. Y quiero que lo vean con sus propios ojos en 2 Corintios capítulo 12.
Segunda de Corintios, capítulo 12. Es así, a lo mejor no me expliqué bien esto. Y claro, es algo del Espíritu, que solo Él puede hacernos entender. Pero hay algo en la debilidad, en las angustias, en los dolores, por las cuales nos fortalece, nos ayuda en la iglesia, en su casa, a través de su poder. Segunda de Corintios 12, no voy a leer el contexto, probablemente ustedes lo han escuchado muchas veces, el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Y a lo último, él testifica en 2 de Corintios 12, versículo 8, respecto a lo cual el aguijón en la carne, ese gran problema que tenía, esa gran tristeza. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces creemos que vamos a tener poder y vamos a tener mucha alegría y no vamos a tener nada de dolor. Pero muchas veces el Señor va a dejar el dolor, va a dejar la tristeza, pero vamos a tener el poder en Él. Y aquí nos explica Pablo cómo pasa esto. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, no olviden esa frase para el próximo domingo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, la pregunta práctica para ti esta mañana es, ¿puedes tú decir de corazón, amo a Cristo? La pregunta práctica aquí es, ¿puedes tú decir de corazón, yo quiero ese poder de Cristo, yo tengo ese poder de Cristo en mí? En otras palabras, como dice el famoso versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, en Él, que me fortalece. Y como cristianos, esto es verdad siempre. Nosotros tenemos el poder en nuestras vidas. Y así podemos pasar por ese valle de tristezas, por el poder de Cristo. Y lo que pasa es que muchas veces no lo hemos reconocido. O tratamos de pasar por ese valle de vaca por nosotros mismos, sin la ayuda de Dios. Yo puedo, yo soy cristiano, yo lo leo todos los días, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy al culto de oración por Zoom los miércoles y los domingos por las tardes cuando hay, cada 15 días, y yo he ayudado. Veces a pared Paco, la de la izquierda, yo la pinté, ya la mancharon, pero voy a volver a pintar yo solito, y yo estoy por otro, por Dios. No. Muchas veces ese es el problema. Y la solución está en reconocer nuestra debilidad. Sin Dios no hacemos nada, absolutamente nada. Pero es Cristo, en Cristo que tenemos su poder. Muy bien, en cuarto lugar, en penúltimo lugar, anoten en su cuaderno y en su corazón que usted puede cambiar sus valles de lágrimas en fuente de bendiciones cuando sigue los caminos de Dios. Cuando sigue los caminos de Dios. Mi vocabulario es del versículo 5, Salmo 84 y versículo 5. Salmo 84, el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en sí sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. ¿Quiénes son estas personas? El hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces vemos claramente aquí que tú puedes cambiar tus lágrimas en bendiciones al obedecer los mandamientos de Dios. Ahí están los caminos de Dios. Al seguir sus mandamientos. Es como Dios te ayuda, Dios te fortalece, por supuesto. Y a lo último es como Dios te recompensa y te bendice, por supuesto. Y la clave aquí, hermanos, es aprender de la Biblia. Es básico esto. Aprender de la Biblia. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Aprender sus mandamientos. Y qué bueno que, por cierto, buena, excelente costumbre de leer los mandamientos cada domingo. Uno de los mandamientos, y comenzamos esta costumbre nosotros en la iglesia este año. Y es obvio.
siguiendo los caminos de Dios, no los del diablo o los del mundo. Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a recompensar. Y la clave una vez más es aquí, aprender de la Biblia, esos mandamientos, sus caminos, obedecerlos, no desviarnos. Seguirlos, aunque la llamada ciencia nos diga otra cosa. Seguir los caminos de Dios, aunque los maestros, los libros de texto del mundo digan otra cosa. Aunque el internet diga otra cosa. Ahora, es cierto, a veces seguir los caminos de Dios nos llevan directamente al valle de lágrimas. Por seguir a Dios tenemos problemas y presiones en el trabajo, burlas y angustias por seguir los caminos de Dios. Pero Dios nos ayuda, Dios nos recompensa, Dios nos bendice aún así. Y entonces podemos cambiar ese valle de lágrimas en fuente de bendiciones al comprobar los caminos de Dios que son verdad en nuestra vida, en la Biblia y en nuestra vida. Comprobando así que es lo mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestra profesión. Pero sobre todo, que es lo mejor para la gloria de Dios, la alabanza de Dios, que es lo que queremos, como vimos al principio. Entonces, la pregunta práctica para ti aquí es, ¿conoces los caminos de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti los domingos? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu hijo? ¿Cómo lo educas? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué es lo que Dios quiere para tus padres? ¿Cómo honrarlos? Esos son los caminos de Dios y es lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, la pregunta, lo último es, ¿conoces el camino de Dios? Singular, el camino de Dios. ¿Conoces a Cristo? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es conociendo el camino en Cristo que Dios nos bendice y nos ayuda a pasar el valle de Baca. En último lugar, anote en su cuaderno, en su corazón. Usted puede cambiar sus valles de lágrimas en fuentes de bendiciones cuando ora confiando en Dios, su poder y sus promesas. Cuando ora confiando en Dios, su poder, sus promesas. Versículo 8. Jehová, Salmo 84, el versículo 8 al versículo 12. Es una oración, noten sus peticiones, noten el tema. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Pon los ojos en el rostro ungido, porque mejor es tu vida. Hoy, Él tiene el poder. Ahora, yo asistí a la iglesia donde asistió el hermano Jason Boyle. De hecho, fui alumno de la misma escuela. Y yo sé, allá y en las iglesias presbiterianas, reformadas, ortodoxas, no les gusta decir amén como en otras iglesias. Yo sé. Pero yo estoy seguro que si yo digo, y lo acabo de decir, que Dios es soberano, que está sobre todas las cosas, cuando menos en nuestro corazón, y si hay algún pentecostal aquí, no tenga vergüenza, no le voy a decir al hermano Jason, usted va a decir, hermano, tiene el poder, Él es omnipotente, como para cambiar tu tristeza, tu angustia. Sí. Ora confiando, Él es Jehová de los ejércitos y puede cambiar cualquier angustia. Veníamos cargando con las maletas y mi esposa tiene que cargar. Espero que no me esté escuchando por internet, si no me va a regañar cuando llegue un montón de cosas. Quería traerse el refrigerador y la estufa también, ¿verdad? Y dije, bueno, no voy a llevar ninguno de mis libros porque luego me va a echar la culpa a mí de que llevaba mis libros. Yo sé que en la casa del hermano Jason de seguro va a haber libros. Entonces no traje mis libros y escogí uno de los libros que tenía ahí. Me imagino que son de Dani, están junto con los libros de los niños y tienen muchas biografías. Y me puse a leer la semana pasada una de las biografías y leí una biografía de
Pierre, Pedro en español, Viret, no sé cómo se pronuncia, es un nombre, apellido francés, y leí su biografía, increíble por lo que pasó, pero lo que me conmovió mucho, llegó mucho, me impresionó mucho, fue cuando leí que después de muchos trabajos, él puso un seminario para mandar seminaristas graduados a Francia. Con mucho trabajo, 5 seminaristas terminaron sus estudios. Y rumbo a Francia, rumbo a las iglesias, con tanta necesidad en ese tiempo, mucha persecución en Francia, en los tiempos de Juan Calvino y de estos grandes reformadores. Y estos 5 seminaristas rumbo de viaje a esas iglesias ya habían terminado. Y los arrestan a los 5. Y los martirizan a los 5. Los asesinan por ser cristianos, por ir a evangelizar. Y lo que me hizo como humano, lo primero fue: ¿cómo es posible que Dios permitió que estos seminaristas pasaran con tantos trabajos, se graduaran y a lo último van a Francia, una iglesia, y los matan a todos? ¿Cómo es posible? Y nos podía pensar en sus familiares, en sus parientes, en los reformadores, la tristeza, la angustia y tal vez las dudas, que no hay Dios, que no hay Dios. ¿No está Dios sobre los franceses o el rey, este rey mundano? No está Dios. ¿Dónde está Dios? Y leí más. Y una de las cosas que, por así decirlo, me calmó fue leer de otro gran predicador y leer cómo se convirtió. ¿Cómo se convirtió? Viendo cómo martirizaron a esos jóvenes cristianos y ellos se mantuvieron en su fe, siguiendo a Dios. La gran tragedia, el martirio de esos jóvenes, muchos cristianos en Francia en esos tiempos, Dios la usó tremendamente, gloriosamente en su buena providencia y su sabia providencia para salvar a su pueblo. No sabemos. Muchas veces pasa algo en nuestras vidas, traumas y horribles cosas, y pensamos: ¿dónde está Dios? No sabemos. ¿Cómo es posible que Dios use esa tragedia? Y como cristiano, lo dije como humano, hace poco lo dije como humano, ahora lo digo como cristiano, y lo que inmediatamente pensé y me contesté: Paco, espérate Paco, ¿cuál fue la gran tragedia de tragedias? La tristeza de tristezas, la angustia de angustias, el martirio de martirios, lo más horrible que ha pasado en todo el universo. La cruz, la crucifixión del Hijo de Dios. Y esa gran tragedia, esa gran tristeza, esa gran angustia, Dios lo usó para la salvación de su pueblo. Dios es tan poderoso. Qué bueno que dijeron amén. Tan poderoso, tan sabio. Ha decretado todas las cosas. Y las cosas más horribles que pasan en tu vida, cristiano, Él las puede cambiar en fuente de bendición. Aférrate, amárrate, encadénate a esa verdad. Entonces, nos va a ayudar mucho orar confiados en las promesas de Dios también, en el poder, las promesas de Dios. Aquí el salmista usa expresiones: el Dios de Jacob, que cumplió sus promesas a Jacob como persona o a su pueblo también. Y usa palabras como la palabra escudo, que la repite, por cierto, en su oración, que Dios es su escudo. ¿De dónde saca eso?
Las primeras palabras, la primera promesa a Abraham, el padre de ellos, fue: yo soy tu escudo. Génesis capítulo 15 y versículo 1. Y así ustedes pueden ver esas expresiones y esas promesas que él cita. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿De dónde saca eso? Son promesas que Dios había dado a su pueblo. Promesas que Dios nos da en Cristo a todos los cristianos. Entonces, en cualquier situación, en cualquier tristeza, te va a ayudar a orar confiando en Dios, su poder y sus promesas. Tienes un gran problema con tu hijo cristiano. Tienes un gran problema con tu esposo cristiana, o esposa, o hija. ¿Qué promesas hay que tú puedas orar esa tarde en tus rodillas? Señor, yo quiero pasar este valle de vaca, este valle de tristezas, y quiero hacer una fuente de bendición para mi vida y para bendición para los demás. ¿Qué promesa tienes tú acerca de tus hijos? Primera de Corintios 7 nos dice, nos promete, si un cristiano, si en la familia hay un cristiano, si la esposa es cristiana, el esposo y los hijos son santificados. Ahora, esto no quiere decir que son salvos, pero de una manera especial, separados para escuchar el Evangelio, para poder asistir a la casa de Dios, para escuchar la palabra de Dios. El Evangelio se cita muchas veces en el bautismo de los bebés, y qué bueno que ustedes bautizan a sus hijos. El Evangelio nos dice en Hechos 2, se cita mucho esto. El Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Es promesa, la gran promesa. Hermana, hermano, el pecado que te asedia, ese pecado por el cual a veces tienes pena y vergüenza real de participar del sacramento de la Santa Cena, después de haber escuchado el séptimo mandamiento y dices: este domingo mejor vale más que no tome la Santa Cena, pues lo vi en el Instagram eso otra vez y pasé por esas cosas en TikTok y no debo de participar de la Santa Cena yo. Esos pecados que te asedian y que te están tumbando, ¿qué promesa pudieras tú esta tarde hincarte y orar al Señor? Señor, ayúdame con este pecado crónico que tengo yo. Yo quiero pasar este valle de angustias por este pecado, ayúdame, Señor. Hincado, orando confiadamente en Dios y en su poder, en sus promesas. ¿Qué promesa pudieras tú tener para aferrarte y pedírsela y rogársela a Dios? Señor, vengo con esta promesa en mis manos, ayúdame. ¿Qué promesa? Romanos 6, por ejemplo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Estás bajo la gracia. Promesas para cada situación en tu vida cristiana, para cada tragedia, para cada tristeza. Una vez más, a lo que acabamos de decir, conoce tu Biblia, conoce las promesas de Dios y puedes hacer que ese valle de lágrimas se convierta en fuente de bendiciones. Y lo más motivante que nos enseña la oración, y aquí a los teólogos voy a pedirles que abran sus oídos. Hay teólogos en la congregación, me imagino, ¿verdad? Los seminaristas. No me vayan a acusar con Jason, a lo mejor digo algo que ustedes no aprueban. Los demás, créanme porque está en la Biblia. Vean lo que nos dice el versículo 9, la última parte. De aquí saco mis conclusiones. Esto es lo más motivante. Cuando menos para mí, eso fue lo más motivante. Versículo 9, la última parte. En la oración dice: Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Pon los ojos en el rostro de tu ungido. Pon los rostros. Estoy orando. Y pon los rostros. Pon tus ojos en el rostro de tu ungido. ¿Quién es el ungido? Es el rey, por supuesto. El ungido de Dios, por supuesto. Pero lo último, ¿quién es ese rey?
¿Quién es ese ungido de Dios? ¿Quién es ese Mesías por excelencia? Es Cristo. Es Cristo. Y el punto más motivante para mí fue que Dios contesta nuestras oraciones para pasar por esos valles, precisamente porque Él ve el rostro de su ungido. Y teólogos, véanlo y créanme, no creo que me voy más allá de las Escrituras cuando digo aquí que Él ve el rostro ensangrentado de su Hijo y nos contesta. Creo que hay un himno, ¿verdad?, que dice así: cabeza ensangrentada, cabeza ensangrentada, herida por mi bien. Dios ve el rostro de su ungido y contesta nuestras oraciones. Al pasar por ese valle de Baca, a lo último, Él no nos contesta por nuestros esfuerzos, no nos contesta por nuestras oraciones, pero nos contesta porque oramos confiando en que Él ve el rostro de su ungido, el Cristo de Cristos. De seguro que si oramos así, Dios nos ayuda a cambiar nuestras lágrimas en bendiciones. La pregunta práctica aquí para usted esta mañana es muy sencilla. ¿Cree usted realmente que Dios contesta la oración? ¿Cree usted que Dios contesta la oración? Usted se va a hincar esta tarde, va a orar por su hijo, por su esposo, por su problema. ¿Cree usted que Dios va a contestar su oración? ¿Vale la pena orar semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década por ese hijo? ¿Vale la pena orar? Amén, hermanos. Amén. Un último comentario y terminamos. Ya hemos mencionado a Cristo en varios de los puntos, en varias de las lecciones, pero aquí quiero que pensemos en otro aspecto en Cristo, aquí este salmo. Que pensemos por unos momentos, especialmente antes de participar de la Santa Cena. Cristo, Él pasó por el valle de lágrimas más profundo y más extenso. Cristo pasó por el valle de Baca más extenso, más profundo. El valle de Getsemaní. Ya sé, es un huerto de Getsemaní. Pero en nuestro tema, en nuestra connotación aquí, Él pasó por el valle de Getsemaní. Él pasó por el valle del Gólgota. Qué tristeza, qué angustia. El autor de Hebreos escribe: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y podemos pensar que Cristo pasó por esos valles de lágrimas tan profundos, tan horribles. Pero también podemos pensar cómo cambió, cómo convirtió esos valles en grandes fuentes de bendición. Claro que sí. El Señor cambió esas lágrimas en la bendición de nuestra gran salvación. Fue con sus lágrimas que tenemos todas las bendiciones celestiales en Cristo. Fue por pasar por ese valle de lágrimas que Él nos ayuda a nosotros a pasar por los valles de lágrimas hasta que lleguemos a la gloria, para todos juntos con Cristo, con nuestro líder y cabeza, alabar a Dios por la eternidad. Bendición de bendiciones. Pensemos en estas lecciones al participar de la Santa Cena. Pero antes, vamos a cantar un himno y tener unas oraciones.